Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya es lunes 23 de mayo. Antes que nada, le deseo un gran inicio de semana. Y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con y, por supuesto, de todo este gran equipo, yo los saludo en este inicio de semana. ¿Y qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? ¡Venga! Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Morena ganará 6 de 6 gobernaturas en disputa este 5 de junio. Así lo aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, al participar en un acto de apoyo a Salomón Jara, candidato morenista a la administración de Oaxaca, con algunos maestros que estaban ahí presentes. México está preparado para que una mujer llegue a la presidencia de la República, así lo asegura Claudia tras un evento de respaldo al candidato ahora a la gobernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Estuvo ahí acompañada del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que la apoyó. Digo, que hay que estar de acuerdo con Claudia. México está listo para una presidenta, simplemente no eres tú, Claudia. Pero bueno, dos candidatas punteras a la gobernatura de Quintana Roo, la perredista Laura Fernández, la morenista Mara Lezama, se acusaron mutuamente de corrupción en sus cargos anteriores. Durante el debate de los 5 contendientes al gobierno estatal organizado por el Instituto Electoral, la banderada de Morena y Partido Verde Ecologista y el PT fue la que más ataques recibió, entre ellos ser un instrumento del conocido como Niño Verde Jorge Emilio González. Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, dio a conocer que buscará ser candidato de Morena a la gobernatura del Estado de México. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ordenó a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, y a gobernadoras y Indira Vizcaíno de Colima y Laida Sansores de Campeche no promover al candidato a la gobernatura Julio Menchaca en sus redes sociales. En su primer acto proselitista para apoyar a Julio Menchaca, candidato de Morena a gobernador de Hidalgo, Adán Augusto, secretario de Gobernación, fue recibido entre gritos: ¡Presidente! ¡Presidente! Oye, la ley me prohíbe que yo diga que quiero para Julio, pero sí puedo decirles que quiero para Hidalgo. ¡Queremos a Julio! Viene un mejor Hidalgo, el Hidalgo de la transformación, el Hidalgo de la consolidación. Julio Menchaca, sin duda, va a caminar junto al presidente que está transformando a México. Es la hora de Hidalgo. Muchas gracias. Ándale, muchas gracias. Así dice Adán Augusto. Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, arremetió nuevamente contra su cuñada Carolina Villano, candidata del PRI-PAN-PRD al gobierno de Hidalgo. Pidió a Morena y a los electores cuidar los comicios ante un posible fraude de los priistas. Ándale, Kimosabi. Reiteró que existe la posibilidad de que Rubén Moreira, su hermano, y Carolina cometan delitos electorales. Aseguró que son gente capaz de todo. Ahí habla de este conflicto interno entre los hermanos Moreira. Hágame el favor. Especialistas y politólogos de oposición advirtieron que la presencia de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y de funcionarios del gabinete en actos de campaña en otras entidades son una violación al principio de equidad en la competencia entre partidos políticos. Desde julio del año pasado, Sheinbaum intensificó sus giras para promover a Morena. Sus candidatos, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto. Expertos de la UNAM en Derecho Electoral explicaron que las participaciones de la mandataria en actos de este estilo ocurren por la falta de una legislación que complemente lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, donde se prohíbe que funcionarios influyan en la equidad de los comicios. El INE analiza 2 denuncias en contra de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, por financiamiento ilegal en las campañas a diputados federales y gobernadora de Campeche en el 2021. Ambas quejas presentadas por Moreno están basadas en los audios que dio a conocer Laida Sansores, gobernadora de Campeche,
en los que se escucha al dirigente priista y exmandatario de esta entidad, o sea, de Campeche, hablar sobre pagos y apoyos irregulares. Birmex, la paraestatal que el gobierno federal quiere convertir en la gran distribuidora de medicamentos en el sector salud, fracasó en su intento de asumir al menos una parte de este trabajo para el IMSS. Birmex logró solo 7.5 de los 60 puntos de las calificaciones técnicas para hacerse cargo de la distribución de medicamentos del IMSS en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que fue descalificada en la licitación fallada el 13 de mayo. Además, tuvo 0 puntos en rubros como acreditar que cuenta con choferes, camiones de carga, áreas de almacenamiento, responsables de embarque, tránsito de estudios profesionales, planes, herramientas de trabajo, o bueno, no pudieron ni anexar un organigrama en donde se detallara la operación de la empresa. Imagínense ustedes, una empresa del Estado que en licitaciones del Estado no puede comprobar que tiene la forma de operar para el Estado, y esta es la empresa que creó el presidente para abastecernos de medicamentos. La oferta de Birmex de 169 millones de pesos por lo que resta del 2022 era la más alta que las otras 4 empresas, incluyendo a la que ganó, que se llama Grupo Traction, que cotizó en 123 millones de pesos. La licitación dividió al país en 11 regiones, pero Birmex solo participó para el paquete de la capital y el Estado de México. Traction, en cambio, cotizó en todas las regiones y fue la gran ganadora al llevarse 7 contratos por 970 millones de pesos. En concreto, Birmex no pudo acreditar la capacidad que tiene para distribuir siquiera 89.400.000 piezas en las 2 entidades más céntricas y mejor comunicadas del país. Ahora imagínense llevar medicamentos a zonas remotas, pues simplemente no se puede. En el Fondo Nacional de Fomento Turístico, el Fonatur, ahora encabezado por Javier May, encontró decenas de irregularidades en la comercialización de inmuebles propiedad del organismo cometidas durante la gestión de Rogelio Jiménez Pons. Mireli María Wilson, nueva directora de comercialización, notificó al órgano interno de control de 22 casos detectados en el acta de entrega-recepción, entre los que también están contrataciones para exhibiciones y posicionamientos de la marca del Tren Maya, que no fueron debidamente justificadas. En un oficio fechado el pasado 10 de mayo describió que, entre otras anomalías, está el otorgamiento de prórrogas para el pago de inmuebles sin hacer efectivos los depósitos de seriedad pactados en los contratos, así como aceptar pagos en especie, pese a que no está permitido en la normatividad vigente. Luego de que el jueves se registró una baja influencia de vacunación contra COVID para menores de 12 a 14 años, en el marco sedes se desbordó. Padres de familia demandaron la apertura de más centros de inmunización. Andrés Manuel López Obrador se comprometió a continuar la búsqueda de personas desaparecidas en Navajoa, en Sonora, municipio azotado por la violencia. Habitantes de Bacabachi, comunidad de Navajoa en Sonora, pidieron a López Obrador concluir una carretera que supuestamente está terminada desde 1994 y que no está terminada. Imagínense, desde tiempos de Ernesto Zedillo ya habían acabado la carretera y ahí sigue sin acabar. José Iván Rosas Correa, responsable de 2 atentados con bomba, pertenece a la estructura de Morena en Gómez Palacio, Durango. En enero del 2001, 2 atentados con regalos que contenían explosivos causaron revuelo en la Ciudad de México. El primero, en la alcaldía Gustavo Amadero, y causó la muerte de un menor. El segundo, el domingo 21 de enero, cuando Mirna Santos Ramírez recibió un paquete de una florería que estalló al abrirlo. Tenía alrededor de 200 gramos de pólvora que provocaron quemaduras de primer y segundo grado en la cara, manos y piernas. El autor, quien fue detenido y purga una pena mínima, envió flores y una carta con el título "Boom" en la amenaza que venía en este atentado. Un juez federal vinculó a proceso a José Antonio Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas y Planeación y Enlace Institucional de Sedesol, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de 77.8 millones de pesos en el caso de la estafa maestra. Cecilia Manzón, abogada, activista y feminista, fue asesinada a balazos en San Pedro Cholula, Puebla, cuando conducía un vehículo. De acuerdo con los primeros reportes, los asesinos viajaban en una motocicleta. Personalidades de diferentes sectores externaron su indignación y exigieron a las autoridades castigar a los culpables.
Más de 1,000 mujeres activistas, feministas, legisladores, investigadores exigieron a las autoridades una pronta investigación del homicidio de Cecilia Monzón. En una carta pública, entre personalidades firman Marta Tagle, exdiputada, y Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de cátedra de la UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Acusaron a la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de Género por ser omisa al no emitir órdenes de protección que Monzón solicitó de forma reiterada. Jocelyn Patricio Verdel, estudiante de 16 años, apareció con vida. Sus familiares, amigos y vecinos retiraron el bloqueo que desde el sábado mantenían en la carretera federal Acapulco, México, en el punto conocido como Paso Limonero, en el entronque con la autopista del Sol. Enrique Carrillo, vocero de la Fiscalía General, Sandra Baldovino Salmerón, dijo que Jocelyn llegó con su papá a las instalaciones de la Fiscalía de Acapulco. La joven fue raptada por un grupo armado el viernes cuando, junto con su novio, se dirigían a la escuela. La versión del novio es que varios hombres lo golpearon y después subieron por la fuerza a Jocelyn a un automóvil. Una protesta de comerciantes frente a las oficinas del juez calificador del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, derivó en un ataque contra policías municipales con un saldo de 5 heridos por arma de fuego, 3 uniformados, un ciudadano extranjero y un agresor. De acuerdo con el ayuntamiento, los manifestantes acudieron a dichas instalaciones para exigir la liberación de un vendedor que fue detenido durante un operativo para el retiro del ambulantaje. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenó bloquear 55 cuentas bancarias de la cadena de casinos Big Bola a los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio. Del 2012 a la fecha, autoridades federales investigaron a estas personas por lavado de dinero en sus casinos, venta de huachicol en su gasolinera, venta irregular del equipo de fútbol Gallos de Querétaro, por la trama del abogado Juan Collado para apoderarse de Caja Popular Libertad, entre otros. Big Bola opera 20 casinos en Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, así como sitios de apuestas en línea desde el 2016 al amparo de un permiso de la Segov expedido en 1997. El gobierno de México recibió ya la lista de funcionarios públicos que fueron sobornados por la empresa suiza Vitol para conseguir contratos públicos millonarios en el sector de energía en el país. Aunque las negociaciones le llevaran más de un año, 2 días antes que el jueves de la semana pasada Andrés Manuel López Obrador dijera, sin dar a conocer los nombres, que todavía ya tenía la información de Petróleos Mexicanos, aseguró que no tenía identidades de los implicados en la red de sobornos, pero pues ya los tienen. En su intención de recuperar mercado para Pemex, el gobierno federal cercó a las empresas privadas que importaban combustibles y ahora la petrolera estatal no puede cumplir la demanda en las estaciones de servicio. Beatriz Marcelino, presidente de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía, explicó que la falta de combustibles, principalmente en gasolineras del norte del país, está relacionado con una incapacidad logística de Petróleos Mexicanos para abastecer el mercado. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí con más información en este ya lunesito. En Piquillo, municipio Seri de Sonora, Andrés Manuel López Obrador prometió agua potable, electricidad, reencarpetamiento de carreras, programas educativos que respeten la cultura y fortalecer la pesca. Sin embargo, quedó pendiente eliminar la caza de un borrego, que es un borrego que radica también en México, que está en peligro de extinción, que es el borrego cimarrón. Ya ven por qué no sirven los helicópteros. Porque si viene uno en helicóptero, no se da uno cuenta de cuántos hoyos, baches hay en los caminos. No, hombre, que no se da cuenta uno desde el cielo. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, inauguró la 46ª edición del Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero, al que consideró como el más consolidado y famoso de América Latina, uno de los mejores del mundo. Aprovechó para bromear con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, quien acudió como invitado. Y yo quiero nada más hacer una pequeña acotación, si me lo permiten personalizar. Sé que no le gustó porque vi su rostro al embajador Salazar cuando Miguel dijo
afirmó con justa razón que el Cañón del Colorado es infinitamente menos hermoso que nuestras barrancas del Cobre. Pues hay que aguantar, señor embajador, porque es verdaderamente hermosas las barrancas del Cobre. Andrés Manuel López Obrador mandó al carajo a quienes criticaron la contratación de 500 médicos cubanos para que atiendan a pacientes en las comunidades más marginales del país. Durante la presentación del plan Justicia para el Pueblo Maya en Sonora, el presidente aclaró que antes de traer a doctores de La Habana contratará a todos los médicos cubanos, a todos los médicos mexicanos, perdone usted, que sean necesarios. Que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo. Entonces vamos a continuar con la misma política, aunque no les guste a los fifís, a los conservadores. Luego que Andrés Manuel López Obrador llamara retrógradas a aquellos que fustigaron la contratación de médicos cubanos, voceros de las principales federaciones, asociaciones y colegios de medicina de México grabaron un video en el que defendieron su postura y abogaron por los connacionales y respondieron: no somos retrógradas, no somos neoliberales, no somos corruptos. Al menos 4 muertos, 16 heridos es un balance de un choque carretero en San Juan Chumula, Chiapas, donde 2 vehículos colisionaron, uno de ellos trasladaba migrantes. Andrés Manuel López Obrador consideró que no está tan grande de edad. Dijo que lo que pasa es que está aflojado en terracería porque recorre los municipios y algunos tramos de brechas. Mis adversarios dicen que ya estoy chocheando. Dije, no tengo tanta edad, es que estoy aflojado en terracería. Entonces cascabelea por todos lados el presidente. Fuertes ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora se registraron en la Ciudad de México. Ocasionaron polvo y caída de árboles espectaculares, informaron la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Autoridades sanitarias argentinas reportaron un posible caso de viruela del mono en un residente de la provincia de Buenos Aires que estuvo de viaje en España hasta el 16 de mayo pasado. En la base aérea de Osan, de Corea del Sur, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, reconoció que los casos recientes de viruela del mono identificados en la Unión Americana y Europa deben preocuparle a todo el mundo. Dijo que se trabaja para determinar qué vacuna podría ser eficaz. Aseguró que Washington cuenta con suministros para este fin. La viruela sísmica no suele identificarse fuera de África, pero el viernes había 80 casos confirmados en el mundo, incluidos al menos 2 en Estados Unidos y otros 50 posibles. Aunque la enfermedad pertenece a la misma familia del virus que la viruela, son síntomas más leves. Los enfermos suelen recuperarse en 2 o 4 semanas sin necesidad de hospitalización, pero en ocasiones puede resultar mortal. El Reino Unido registra infecciones diarias de viruela del mono no relacionadas con ningún viaje a África Occidental, donde la enfermedad es endémica. Confirmó así Susan Hopkins, asesora médica en jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Detalló que el brote se concentraba en las zonas urbanas entre hombres homosexuales y bisexuales. The risk to the general population remains extremely low at the moment, and I think people need to be alert to it. El riesgo a la población general es bastante bajo en este momento, pero creo que la gente tiene que estar vigilante. Un juez federal de Luisiana bloqueó el plan de gobierno de Joe Biden para levantar el título 42 el 23 de mayo, medida relacionada con la pandemia de COVID y que expulsa a los migrantes que solicitan asilo a los Estados Unidos de manera express. Un avión procedente de Alemania con más de 35 toneladas de leche en polvo para bebés aterrizó en Indianápolis, en Estados Unidos, como parte de una operación para combatir la escasez del producto en los Estados Unidos. Es suficiente para 500,000 de biberones, precisó Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca.
John Constanzo Jr., agente actual de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, y Manny Recio, ex supervisor, fueron acusados de filtrar información confidencial de las fuerzas del orden a abogados defensores en Miami a cambio de $70,000 en efectivo a nuevos clientes. Líderes de la Convención Bautista del Sur, la mayor congregación protestante de Estados Unidos, evadieron y denigraron durante casi 2 décadas a los sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero, mientras intentaban proteger su reputación. Un hombre abrió fuego en un vagón en marcha del tren subterráneo de Nueva York, mató a otro hombre de un disparo en el pecho, informaron autoridades. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, promulgó el paquete de ayuda a Ucrania por $40,000 millones, aprobado por la mayoría bipartidista en el Congreso. Al mismo tiempo, el demócrata apareció al principio de una lista de 963 ciudadanos estadounidenses sancionados por Moscú, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores rusa. Los castigos incluyen la prohibición a la entrada a la Federación Rusa. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea podría tardar hasta 20 años, pronosticó Clement Beaune, ministro delegado francés para asuntos europeos. Consideró que lo más viable es la creación de una comunidad política europea que complemente el proceso de adhesión, como lo propuso el presidente Emmanuel Macron, iniciativa diseñada por Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Rusia suspendió las exportaciones de gas a Finlandia días después de que el país nórdico anunciara que desea formar parte de la OTAN. La interrupción marcó el fin de casi 50 años de colaboración. La medida del gigante energético ruso, Gazprom, obedeció a la negativa de Helsinki de pagar el gas en rublos, como exigió Vladimir Putin, presidente de Rusia, a los países europeos desde que invadió Ucrania el 24 de febrero. Rusia está dispuesta a retomar los diálogos de paz con Ucrania, aseveró Putin. Vladimir Medensky, negociador de la Federación, denunció que las conversaciones se suspendieron por culpa de Kiev. Moscú intensificó su ofensiva contra Donbass, mientras que Andrzej Duda, presidente de Polonia, visitó Kiev para apoyar las aspiraciones occidentales de Ucrania. Se convirtió en el primer líder extranjero en dirigirse al Parlamento ucraniano desde que inició la guerra. El Kremlin afirmó que capturó en Mariupol, en lo que sería su mayor victoria en la guerra contra Ucrania, luego de casi 3 meses de asedio que redujo gran parte de la estrategia ciudadana portuaria a ruinas, con más de 20,000 civiles muertos. Ucrania no ha confirmado esta versión. En Brasil, el multimillonario Elon Musk anunció el lanzamiento del programa Starlink de conexión satelital para escuelas aisladas y de monitoreo medioambiental de la selva amazónica. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Como siempre es un gusto tenerlos en este lunes. Y bueno, en este comentario del día de hoy, mucha polémica ha generado la contratación de los médicos cubanos. Primero que nada, por el fondo de la contratación, porque sabemos que en México hay médicos que están buscando trabajo. Hay especialistas que están buscando trabajo. Hay un sistema de salud precario en todos los sentidos, en donde muchas de las prioridades que se han puesto sobre la mesa para sacar adelante el sistema de salud han sido pasadas por alto. Antes de traer médicos cubanos, pues sería interesante que llenaran las bodegas de medicamentos. Ahorita les platicaba yo en las cabezas que esta empresa del Estado, Birmex, una empresa diseñada para combatir la corrupción y acabar con el modelo neoliberal de las compras consolidadas, de la corrupción del pasado, no solamente es ineficiente, es incapaz de poder distribuir los medicamentos en el país. Y sin embargo, el presidente le ha entregado la encomienda a una empresa sin experiencia, al vaporazo, que no tiene ni los camiones. A lo largo de esta historia de los medicamentos y del sistema de salud, y el hecho de tener un presidente que trata de justificar lo injustificable. No hay medicinas. El sistema de salud está colapsado en nuestro país. La atención está de la fregada. Pero aún así,
continúa este discurso de vamos a tener un sistema de salud de primer mundo y tenemos que quién sabe qué del bienestar y una serie de cantaletas diseñadas para esos oídos que votan y creen en el presidente a ciegas, pero que en términos de resultados no han dado nada. Y miren que ha sido un tiempo complicado para el sistema de salud mexicano con este asunto de la pandemia. Ahora, detrás de la contratación de los médicos cubanos no está las ganas de sacar adelante la salud en México. Está la intención de financiar un gobierno dictatorial amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, este fin de semana, si me lo preguntan a mí, Andrés Manuel López Obrador se va al extremo al mandar a aquellos que no están de acuerdo con la contratación de los médicos cubanos directito al carajo. No los mandó a la chingada porque me imagino que ocupará el sitio dentro de poco. Pero escuchar a un presidente mandar al carajo a lo que él considera su oposición es denigrante para la altura que debería de tener la presidencia de la República. Hay formas más elegantes y elocuentes de mandar a una persona al carajo. Veamos a escuchar qué dijo el presidente otra vez. A 500 especialistas, médicos cubanos, y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo. Vamos a... Que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo. Váyanse al carajo. Me recuerda al discurso de Hugo Chávez, con las mismas palabras, en donde decía, al carajo. Porque es la forma en la que hablan. Porque son irrespetuosos. Pero más que irrespetuosos, son irresponsables. El presidente López Obrador cree que al tomar estas posturas que no son más que dictatoriales, está mostrando músculo y está mostrando autoridad y está mostrando fortaleza, porque aquí se hace lo que se le pega su refregada gana. Y es por eso que hoy, en nuestras formas de consulta, le hago esta pregunta. Y él dice así, que se vayan al carajo, dice Andrés Manuel López Obrador, a todos aquellos que se oponen a la llegada de los médicos cubanos. ¿Piensa usted que López Obrador gobierna con la razón o con el capricho de hacer lo que se le pegue su gana? Entonces lo invito a que participe a través de nuestras redes sociales. Lo invito a que entre ahí al Twitter del ingeniero Pedro Ferriz de Con, @ Pedro Ferriz, a www.centralfmequilibrio.com, que pase, que vote, que participe. Ahora, vamos a suponer que el presidente lo hiciera con la razón. ¿Qué se necesita hoy por hoy en el sistema de salud mexicano? ¿Cuáles tendrían que ser las prioridades del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Dónde están los puntos claves para poder llegar a tener este servicio médico de primer nivel? Yo no creo que la contratación de 500 especialistas cubanos sea la solución. Ahora, sí es una enorme ayuda para el gobierno de Cuba. No para ni siquiera para los médicos cubanos que vendrían contratados. Porque esos médicos cubanos que van a venir, primero, van a llegar a la serranía de Guerrero. Van a ser atormentados por el narcotráfico. Algunos de ellos pueden llegar a ser hasta asesinados. Sus familias en Cuba van a estar secuestradas por el régimen, en donde si alguno de estos médicos cubanos tira por tierra,
Los que van a pagar van a ser los secuestrados en la isla, que son sus familiares. Van a llegar a las clínicas o a los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social o lo que sea, y se van a encontrar con la realidad de que no hay medicamentos, de que no hay tanto como una gasa, no hay curitas, no hay aspirinas, no hay medicinas, porque el presidente ha descuidado y decidió acabar con las compras de medicinas para imponer las suyas y no han dado el ancho. Entonces no solamente van a llegar a un México precario, van a llegar a un México en donde no hay nada para poder atender. Y es aquí en donde López Obrador muestra su carácter, muestra lo que en realidad es un autoritario, porque si escuchara y aludiera a la razón, se daría cuenta de que hay muchas otras prioridades en el sistema de salud mexicano que no incluyen la contratación de 500 médicos cubanos y que hay muchos médicos en nuestro país dispuestos a morir para ayudar a sus hermanos mexicanos a salir adelante en el sistema de salud. Pero ese no es el interés del presidente. El interés del presidente es apoyar a su hermano Díaz-Canel y demostrarle a esta oposición que aquí se hace lo que él quiere. Porque yo no he visto la opinión del secretario de Salud, yo no he visto la opinión del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, ni la opinión de Hugo del Díaz, ¿cómo se llama este señor? López-Gatell. El único que se ha aferrado a la contratación de los médicos cubanos es el presidente. Y los demás, pues hacen lo que dice. Porque ir en contra del presidente te convierte inmediatamente no solo en un adversario, te convierte en un enemigo, te convierte en Judas Iscariote. Aunque te asista la razón. Yo creo que México no solamente debería de mandar al carajo al presidente, porque aquí los que mandan son los más. Y yo nunca había visto en la historia de nuestro país que el presidente de la República, un puesto de elección popular, lo mandara al carajo a usted. Porque fue lo que hizo. Al carajo con ustedes. Aquí se va a hacer lo que yo quiera. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas, AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tengo el gusto de recibir aquí en entrevista a Jorge Triana. Él es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Y mi querido Jorge, hace rato que no platicamos y no sabes el gusto que me da tenerte en este espacio. Gusto en saludarte, mi estimado Pedro, y bueno, claro que sí, pues nunca es tarde, aquí estamos presentes como siempre. Igualmente, mi querido Triana, vaya que has tenido chamba, vaya que ha estado duro todo este tema de la polaca mexicana, pero siempre me da mucho gusto ver un hombre como tú al frente de ello, Triana. Sabes lo mucho que te estimo y lo mucho que nos conocemos y hemos estado platicando estas cosas desde hace tanto tiempo. Pero bueno, vienen elecciones otra vez. Parece que nos las vivimos en elecciones en este gobierno y nuevamente uno de los puntos más importantes que hay que hablar es la posibilidad de la intromisión electoral, Triana. Así es, Pedro, vienen elecciones, 6 estados, de nueva cuenta la amenaza, la sombra de lo que sucedió el año pasado de la intromisión de la delincuencia organizada, el crimen organizado.
ya ha habido avistamiento de esta posibilidad en cuando menos 2 estados de los que están en disputa en este momento. Ha habido amenazas, ha habido linchamientos discursivos hacia la gente. Y bueno, mira, ya no nos extraña, recuerda la elección el año pasado, pues lo que pasó en estados como Sonora, como Sinaloa, como San Luis Potosí, como Baja California Sur, donde secuestraron a los coordinadores de campaña del candidato opositor para sacarle información sobre la estrategia de campaña, lo que sucedió en Michoacán, donde sustituyó el crimen organizado a los funcionarios de casilla durante toda la jornada electoral, y bueno, pues evidentemente embarazaron la urna, como se dice en el argot. Lo que sucedió en Valle de Bravo, en el Estado de México, donde la candidata de oposición también fue secuestrada literalmente y obligada a renunciar a la candidatura, y esto pues nosotros estamos advirtiendo que puede suceder de nueva cuenta en la jornada que tendremos el 5 de junio, y estamos solicitando que tome cartas en el asunto la autoridad electoral, pero también el gobierno federal. El gobierno federal es quien tiene la responsabilidad de resguardar el orden y evitar este tipo de situaciones en una jornada tan importante como la que vamos a tener, Pedro. Dime una cosa, Triana, ¿no te preocupa la intromisión en las elecciones de todos estos secretarios de gobernación, jefa de gobierno del Distrito Federal? Bueno, hay una intromisión de los que están en el poder para buscar el voto de los que quieren llevar, que se me hace que está fuera de la ley, Jorge. Por supuesto que está fuera de la ley, o por lo menos en algunos casos juegan al filo de la ley, pero vaya, vemos a una jefa de gobierno que está en campaña ya ni siquiera para apoyar a los candidatos de su partido, está en campaña ella misma para ser candidata a la presidencia de la República, según ella, ¿verdad? Pero bueno, vemos a los gobernadores volcados en campaña, vemos a todo el gabinete volcado en campaña, todo el aparato del Estado como nunca, o bueno, tenía mucho tiempo que no habíamos visto. Por supuesto que están presentadas las denuncias respectivas. En muchos de los casos, muchas de las conductas que han tenido los funcionarios públicos, pues sí, por supuesto que son irregulares, pero no son sancionables porque no hay sanción. Vamos a buscar la manera de cuadrar esta parte porque es una elección de Estado literalmente la que estamos viendo, Pedro. Sí, es una elección de Estado y se me hace que el hecho de que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum nos ponga que no va a cobrar el domingo porque se va a ir a apoyar a los candidatos de Morena, pues se me hace hasta inclusive pues un insulto a la ciudadanía, porque como bien dices, lo que estamos viendo ya es una guerra por la presidencia de México. Las gubernaturas es lo de menos. Vemos a una Adán Augusta que lo reciben con cánticos de presidente, a un Ricardo Monreal que lo reciben con cánticos de presidente, a un Marcelo Ebrard igual, a una Claudia Sheinbaum igual. Pues ¿a qué estamos jugando? Pues al corcholateo, Pedro. Acuérdate que el presidente fue quien dio el banderazo de salida a esta contienda interna en su partido, quien desde un día después de que concluyó la jornada electoral el año pasado, en el 2021, dijo que ahora sí, a otra cosa, y que él daba por inaugurada ya la contienda presidencial al interior de Morena, dio a conocer su lista de corcholatas que él destapaba, así lo dijo. En esta lista estaba Ricardo Monreal. La última vez que habló de la lista ya no aparece Ricardo Monreal, y lo sustituye por Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Y bueno, pues con toda impunidad, con todo cinismo, diría yo, están haciendo un esfuerzo importante para quedar bien con el presidente, para ver quién viola más la ley, para ver quién se suma más a las campañas de Morena, para que los voltee a ver quien va a tomar la decisión, que no va a ser ni el pueblo ni la militancia de Morena, sino el presidente de la República. Es realmente lamentable lo que estamos viendo, esta pasarela de funcionarios que violentando la ley, pues se desentienden de sus funciones para irse a hacer campaña para ellos mismos y para su partido y abonar esta elección de Estado que se está dando, ¿no? Ahora dime una cosa, ¿te preocupa el uso de programas sociales, de presupuestos públicos? ¿Hay alguna manera de detectar este tipo de irregularidades en donde vayamos a detectar que el gobierno, como ya lo ha hecho, utilizará programas sociales para poder invitar al voto?
Sí, mira, ya hemos también dado cuenta de varios casos de estos. Hablábamos hace rato de la incursión del crimen organizado, que también está aprobada en varios estados, pero también tenemos varios casos. Recordemos el último de ellos, como pues también con todo cinismo, en una investigación que lleva a cabo Latinus, pues se da cuenta de cómo los servidores de la nación explican el modus operandi, de cómo tienen que articular su fraude, de cómo tienen que condicionar los programas sociales. Esto está sucediendo en todo el país, pero pues por supuesto está acentuado en este momento en los 6 estados donde habrá elección. Vamos a denunciar todo esto y estamos invitando a la ciudadanía que se sume como observadores informales o de facto en esta jornada electoral, a que acudan a las casillas, pero no se limiten solamente a votar, sino que detecten cualquier tipo de anomalía, que la hagan saber en primera instancia, por supuesto, a las autoridades electorales, pero con nosotros también, para poder levantar los reportes respectivos y darle seguimiento. Ahora, en este momento, ¿cómo ves al INE como para poder llevar a cabo? ¿Lo ves debilitado? ¿Se ve que esta podría llegar a ser su última elección? ¿Cómo ves al instituto? No, yo veo un instituto sólido, con una logística impecable, como ha llevado a cabo las últimas elecciones, bueno, todas las elecciones desde que existe. Me parece que eso no está a discusión. Va a ser muy, muy importante su papel. Va a llevar a cabo sin lugar a dudas, pues un trabajo correcto de cara a esta elección, a pesar de los denuestes del presidente y de los suyos, a pesar de que hay sobre la mesa una reforma electoral que mandó el presidente, donde se desaparece al INE, se sustituye por un supuestamente instituto de elecciones y consultas, y a pesar de que se le quiere meter mano a su estructura interna de la manera como se está haciendo. Yo veo un INE sólido. El presidente y los suyos no tienen mayoría para sacar adelante esa reforma, entonces no está en peligro la actuación del órgano electoral. Hay que cuidarlo, lo seguiremos haciendo, pero creo que la elección, logísticamente hablando, y en lo que le toca al instituto, pues se llevará a cabo de manera ordenada y exitosa, ¿no? Pues muy bien, mi querido Jorge Triana. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio, y como siempre, te mando mi abrazo, mi cariño, mi amistad y mi agradecimiento, Triana. Abrazo de regreso, mi estimado Pedro. Buen día para todos. Hasta luego. Igualmente, Triana, cuídate. Pues ahí está, ya lo escuchó usted. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Los gobiernos de México y Argentina firmaron un acuerdo para hermanar el complejo cultural Los Pinos, antigua residencia oficial nacional, con el Centro Cultural Kirchner, esto en Buenos Aires. El acuerdo fue suscrito de forma virtual en cada una de las sedes, enlazado por vía digital con la participación de la Secretaría de Cultura de México. Estuvo ahí Alejandra Fausto y su colega argentino, Christian Bauer. Con esto de que la Cuarta Transformación pues, anda tomando ideas de otros miembros del socialismo del siglo XXI. En cualquier momento, alguno de los fervientes seguidores del actual mandatario mexicano llegará a proponer, siendo secundado por Los Pinos, que termine siendo algo así como el Centro Cultural López Obrador. No me caería mal, ni me caería de extraño que esto sucediera en algún futuro próximo, ¿no? Ya cambiarle el nombre, imagínate, Centro Cultural López Obrador. Los gobiernos de México y el Reino Unido proyectaron un nuevo acuerdo comercial entre ambas naciones. Para allá se fue Tatiana Cloutier, que estará listo para finales del 2022 tras la visita a Londres de la secretaria de Economía. Ambas naciones acordaron que la primera ronda de negociaciones comenzará el próximo 11 de julio en la Ciudad de México, contando con la participación de la Secretaría de Comercio británica Anne-Marie Trevelyan. Para fines prácticos, México tiene ya firmados 14 tratados de libre comercio con 50 países, lo que hace que seamos un líder mundial en este tipo de convenios, pero también pues obviamente no nada más es la firma, sino es la implementación de este tipo de acuerdos. Con la adición del Reino Unido ya serían 15 acuerdos y 51 países. Eso claro, si a AMLO no le da por encarcelarlos abruptamente o hacerlos a un lado abruptamente por considerar a estos países neoliberales. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, dio a conocer su preocupación por el anuncio de que se planea aplicar a menores de 11 años la vacuna Abdala, esta vacuna cubana,
como informó el presidente López Obrador, y hay una preocupación porque la vacuna Abdala pues, no tiene ningún tipo de certificación internacional. El organismo empresarial destacó que los fármacos que se apliquen deben de ser de calidad, respaldados por ciertas certificaciones, como lo ocurrido con la dosis, por ejemplo, de Pfizer o de AstraZeneca, inclusive la CanSino, Moderna, Janssen, que han tenido certificaciones internacionales para su aplicación. En el caso de la vacuna Abdala, pues está ahora sí que nada más la buena lid de que se pueda o no se pueda hacer, ¿no? Es turbia la vacuna, así de turbia como la contratación de los 500 médicos cubanos para traerlos a México. Igual de turbio es inocular a estos niños con COVID o posibilidad de que les dé COVID con una vacuna que no cuenta con la certificación. Genera preocupación a nivel nacional, por supuesto. Hay una crispación de ánimos a nivel nacional por la aplicación y por la idea, ya que hay alternativas médicas que sí tienen esta certificación internacional, como la vacuna de COVID-19 de Pfizer o de AstraZeneca, que tienen certificaciones internacionales para poder ser aplicada a menores de edad. Eugenio López Rodea, empresario fundador de Jumex, falleció el pasado viernes a los 87 años de edad en la Ciudad de México. Era hijo de Vicente López Resines, fundador de La Costeña y la empacadora de jugos y frutas en 1961. En el 64, Eugenio López Rodea inició el proceso para registrar la marca Jumex con el eslogan de la latita azul, que al paso de los años llegó a convertirse en la planta de Jumex. Con la partida de don Eugenio se pierde a un personaje que dio fuerza y solidez a una planta productiva mexicana del siglo XX. En algunos casos hay alternativas para que sus herederos secunden pues, lo que hizo su padre en el siglo XXI, pero en otros se da pues, una pérdida de las expectativas. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a Central FM Equilibrio. Y bueno, tengo en la línea a Mario Riestra, él es diputado federal del Partido Acción Nacional por Puebla, para hablar sobre lo que sucedió con Cecilia Monzón. Ella era abogada, activista y feminista y que fue brutalmente asesinada. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y efectivamente hoy amanece Puebla pues conmocionados por esta tristísima noticia, por el asesinato de una mujer combativa, valiente, una activista, una abogada que se dedicaba a defender otras mujeres que buscaban justicia y que duele pues a la sociedad poblana en lo más profundo. ¿Qué fue lo que pasó, Mario? Si nos puedes dar una cronología de hechos y cómo fueron sucediendo las cosas. Había denuncias previas por parte de Cecilia de que había sido amenazada, se había buscado la protección del Estado. Platícanos un poco al respecto. Cecilia era una mujer reconocida por su valentía, por su combatividad. Se había enfrentado en diferentes ocasiones al poder. Era una abogada que fue pionera en el uso de los instrumentos jurídicos, por ejemplo, para la defensa de la mujer en contra de la violencia política de género. Ella misma se encontraba litigando en estos momentos un asunto personal de pensión alimentaria y se dedicaba a ayudar a muchas mujeres que habían sido objeto de violencia doméstica, de tal suerte que su crimen pues tiene un efecto multiplicador, porque daña no solo a ella, a su familia, era madre, dejó un hijo de 3 años, sino a otras muchas mujeres que estaban buscando obtener justicia a través de ella como buena abogada que era una mujer feminista. Y bueno, pues lamentablemente el día de ayer, aparentemente, según los reportes periodísticos primeros, 2 motociclistas la interceptan en el periférico de la ciudad, en la zona metropolitana, y recibe un ataque directo donde pues no hay aparentemente duda alguna de que iban pues lamentablemente por su vida. Ella efectivamente no solo se encontraba litigando diferentes casos, entre ellas algunos personales, sino existen versiones de que había solicitado hace un par de años, según el mecanismo de protección, de alguna manera protección para ella misma porque temía por su vida, y había sido pues funcionaria pública, candidata a puestos de elección popular. Era una mujer, insisto, que pues enarbolaba la bandera del feminismo y defendía a las mujeres poblanas,
y por eso ha calado tan hondo este crimen en la sociedad poblana. ¿Hay algún indicio de quién pudo haber sido? ¿Hay responsables? ¿Alguna carpeta de investigación? ¿Resultados de la fiscalía? ¿Algo que haya, que se esté buscando a los responsables sobre este feminicidio? Pues es muy difícil anticipar vísperas, pero lo que sí es que ella en esta pues valentía y al mismo tiempo transparencia, era una mujer crítica que expresaba en sus redes sociales y de manera pública, mediática, sus posicionamientos, y varios de ellos habían resultado incómodos al poder, de tal suerte que seguramente habrá trastocado algunos intereses personales, pero es muy difícil en este momento pues tratar de anticipar vísperas. Lo que todos esperamos es una justicia pronta y expedita en un contexto nacional, además, Pedro, pues que nos duele a los mexicanos, porque 11 mujeres pierden la vida diariamente en este país ante la insensibilidad y la indolencia presidencial, que más que ver a la violencia contra la mujer como un fenómeno que hay que atajar, la ve como, o el presidente, como una serie de grupos de poder que buscan desestabilizar su gobierno, de tal suerte que es momento de hacer un alto en el camino. La estrategia en general de seguridad pública de este gobierno no está funcionando. Cumplimos ya en últimas fechas la cifra récord de 120,000 homicidios dolosos en este país. Ya se superaron los récords de los últimos gobiernos, aun cuando apenas llevamos 3.5 años de este sexenio, y lamentablemente nos sigue doliendo en el alma el que el presidente de la República defienda más los derechos de los criminales, buscando apaciguarlos, que enfrentándolos y haciendo justicia en favor de las víctimas mexicanas. Sin duda, creo que se tiene que poner atención y más sobre este tipo de activistas que lo que están buscando es justicia, y lo que acaban encontrando ellos es, pues, lamentablemente el asesinato a manos de cobardes que hasta el momento no tienen nombre, pero que seguramente estaban persiguiendo algún tipo de agenda. Sin duda alguna, y destacar también que, bueno, ayer ya se llevó a cabo una movilización. Cecilia era respetada dentro de los colectivos de activistas, dentro de la sociedad civil, como una persona reconocida por su lucha. Ayer hubo una manifestación exigiendo justicia en la fiscalía, pero además también ella contaba con la ciudadanía española, de tal suerte que su familia ya está solicitando también el involucramiento de la Embajada de España en México, a fin de pues facilitar y hacer más rápido el esclarecimiento de este lamentable asesinato. Definitivamente, y estaremos muy al pendiente de lo que suceda respecto a ello, porque no podemos permitir que estos casos se sigan dando, y más, Mario, cuando una mujer como Cecilia pues había anticipado que esto podía suceder, y el gobierno se ha visto desbordado e ineficaz al atender este tipo de llamados importantes, y sin embargo atiende otros, como a los lacayos periodistas de las conferencias mañaneras, que todos cuestan con seguridad del Estado al considerarse amenazados, y no estos casos importantes en donde pues acaban siendo lamentables las cosas que suceden. Mi querido Mario Riestra, diputado federal por el PAN por Puebla, te agradezco mucho que estés con nosotros en este espacio y denunciando, y por supuesto estaremos al pendiente de todo lo que llegue a suceder. Gracias, Pedro, por el espacio, y como tú bien lo dices, yo cerraría con esta idea: a aquellos que se dedican a buscar la verdad y la justicia tenemos que protegerlos de manera muy especial, porque este crimen lo que buscaba es acallar una voz respetada, que estaba buscando por más justicia para más mujeres violentadas, de tal suerte que el efecto es multiplicador, y por ende tenemos que mandar un mensaje contundente de esclarecimiento y de justicia. Muy bien, mi querido Mario, te agradezco muchísimo y estaremos al pendiente de ello. Te mando un abrazo. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Regresamos con un resumen de lo más importante en punto de las 8 de la mañana con 1 minuto. Morena ganará 6 de 6 gubernaturas en disputa el 5 de junio, así lo aseveró Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. México está preparado para que una mujer llegue a la presidencia de la República, así lo aseguró también la jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, en Tamaulipas. Dos candidatas punteras a la gobernatura de Quintana Roo se acusaron mutuamente de corrupción en sus cargos anteriores.
Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, dio a conocer que buscará ser candidato de Morena a la gobernatura del Estado de México. El Instituto Electoral de Hidalgo ordenó a Claudia Sheinbaum y a 2 gobernadoras a no promover al candidato a la gobernatura, Julio Menchaca, en sus redes sociales. Sin embargo, sigue el proselitismo a favor de Menchaca. Ahora también se suma a este llamado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, pidió a Morena y a los electores cuidar los comicios ante un posible fraude de los priistas. Especialistas advirtieron que la presencia de Claudia Sheinbaum y funcionarios del gabinete en actos de campaña viola el principio de equidad por falta de un complemento que se debe de tener en el artículo 134 de la Constitución. El INE analiza 2 denuncias contra Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, por financiamiento ilegal en campañas en Campeche en el 2021. Birmex fracasó en su intento de distribuir medicamentos para el IMSS en la Ciudad de México y el Estado de México, las 2 entidades que, por cierto, son las 2 entidades con mejor comunicación de todo el país. Esta empresa que simplemente no ha podido con el paquete del encargo que le hace el presidente de la República y que como resultado pues nos han dado que no hay medicinas a nivel nacional. Fonatur encontró decenas de irregularidades en la comercialización de inmuebles cometidas durante la gestión de Rogelio Jiménez Pons. La vacunación contra COVID para menores de 12 a 14 años se desbordó. Padres de familia demandaron la apertura de más centros de inmunización. Andrés Manuel López Obrador se comprometió a continuar la búsqueda de personas desaparecidas allá en Navajoa, en Sonora. Habitantes de Sonora pidieron a Andrés Manuel López Obrador concluir una carretera que ahí tienen ya disque acabada desde 1994, pero que la verdad es que está en total abandono. Imagínense, desde tiempos de Ernesto Zedillo, esta carretera estaba prometida durante el salinato y pues ahí está. Bien, gracias. José Iván Rosas Correa, responsable de 2 atentados con bomba, ahora pertenece a la estructura de Morena en Gómez Palacio, Durango. Hágame usted el favor, ¿en dónde vino a salir otra vez este creador de bombas mexicanas? Un juez federal vinculó a proceso a José Antonio Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedesol, por lavado de 77.8 millones de pesos en el caso de la estafa maestra. Cecilia Manzón, abogada, activista y feminista, fue asesinada a balazos en San Pedro Cholula, en Puebla. En carta pública, activistas feministas, legisladores e investigadoras exigieron a las autoridades la pronta investigación del caso de esta activista Cecilia Monzón. Jocelyn Patricio Verdel reapareció, ya apareció. Familiares desbloquearon la caseta de la venta en ambas direcciones en esta carretera México-Acapulco. 5 heridos es el saldo de una protesta de comerciantes frente a las oficinas del juez calificador en Tlanepantla, en el Estado de México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores bloqueó 55 cuentas bancarias de la cadena de casinos Big Bola de los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio. Después de un año de negociaciones, el gobierno de México recibió la lista de funcionarios públicos que fueron sobornados por la empresa suiza Vitol. La falta de combustibles está relacionada con la incapacidad logística de Petróleos Mexicanos para abastecer el mercado, así fue destacado por una agencia internacional. Ante series de Sonora, AMLO prometió agua potable, electricidad, reencarpetamiento de carreras y fortalecer la pesca. Quedó pendiente eliminar la Casa del Borrego Cimarrón. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, inauguró la 46ª edición del Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero. Andrés Manuel López Obrador mandó al carajo a quienes criticaron la contratación de 500 médicos cubanos. No somos retrógradas, neoliberales ni corruptos, respondió a Andrés Manuel López Obrador voceros de las principales federaciones y asociaciones de colegios de medicina en México. 4 muertos y 16 heridos es el balance de un choque carretero en San Juan Chamula, en Chiapas. 2 vehículos colisionaron y uno de ellos trasladaba migrantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que no está tan grande de edad. Dijo que lo que pasa es que está aflojado en terracería.
Fuertes ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora se registraron en la Ciudad de México, ocasionando polvareda y caída de árboles y espectaculares. Autoridades sanitarias argentinas reportaron un posible caso de viruela del mono en Buenos Aires. Los casos de viruela del mono deben preocuparle al mundo, así lo dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su gira por Corea del Sur. El Reino Unido registra infecciones diarias de viruela del mono no relacionadas con ningún viaje a África, confirmaron fuentes sanitarias. Un juez federal de Luisiana bloqueó el plan del gobierno de Biden para levantar el título 42 y 43 el 23 de mayo. Un avión procedente de Alemania que trae consigo 35 toneladas de leche en polvo aterrizó en el estado de Indianápolis, en los Estados Unidos, para ayudar a combatir la escasez de este producto. Un agente de la DEA y un ex supervisor fueron acusados de filtrar información confidencial. Líderes evadieron y denigraron durante casi 2 décadas los sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero. Un hombre abrió fuego en un tren subterráneo en Nueva York, mató a otro hombre de un disparo en el pecho. El agresor está prófugo. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, promulgó el paquete de ayuda a Ucrania por $40 mil millones aprobado por una mayoría bipartidista en el Congreso. El demócrata apareció, Joe Biden, al principio de una lista de 963 ciudadanos estadounidenses que están ahora sancionados por Moscú. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea podría tardar hasta 20 años, pronosticó Clemente Bonnet, ministro delegado francés para asuntos europeos. Rusia suspendió las exportaciones de gas a Finlandia días después de que el país nórdico anunciara que deseaba formar parte de la OTAN. También Rusia se declaró dispuesta a retomar los diálogos de paz con Ucrania. Denunció que las conversaciones se suspendieron por culpa de Kiev. Moscú intensificó su ofensiva contra Donbass, mientras que Andrzej Duda, presidente de Polonia, visitó Kiev y habló ante el Parlamento ucraniano. El Kremlin afirmó que capturó Mariupol, en lo que sería su mayor victoria en la guerra contra Ucrania. Y para finalizar, Elon Musk anunció el lanzamiento del programa Starlink de conexión satelital para escuelas aisladas y de monitoreo medioambiental en la selva amazónica. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Bandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio informativo. Y tengo en la línea al maestro Luis Miguel Dena. Él es director general de Black Kind, para hablar sobre distintos temas en las redes sociales. Maestro Luis Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes y a tu público que nos escucha. Muchas gracias, mi querido amigo. Bueno, primero que nada, hay que hablar sobre distintas cosas que suceden en las redes sociales: el ciberacoso, el hackeo, la ciberdelincuencia, el robo de identidades y el grooming. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es grooming? Porque esa sí no me la sabía. Mira, evidentemente cuando no conocemos nuevas modalidades de delito y más en el espacio cibernético, nuestra ignorancia no nos permite desarrollar la prevención. Imagina que yo soy un adulto que estoy enmascarando electrónica digitalmente mi ser y lo estoy intercambiando por un menor y voy a entrar en contacto con un menor del otro lado. Y no es consciente de esas posibilidades. Y empiezo a entrar en contacto y a través del engaño y a través de obtener información, voy generando este acoso, este ciberacoso en contra de este menor. Imagina que nos acompañaba antes nuestra madre a la escuela y hoy estamos completamente solos frente a estos riesgos, frente a estas amenazas. Entonces el grooming es así como una fachada para enmascarar a alguien más, por decirlo así. Así es, y es hacer un ciberacoso
frente a una computadora con todas las posibilidades de cambiar tu voz, de cambiar tu imagen, de no saber por parte del menor quién está del otro lado y tener, obviamente, por parte del adulto, la intención de obtener información con el propósito de un acoso escolar. Y va creciendo como un modelo delincuencial en donde yo voy obteniendo imágenes, en donde voy seduciendo al menor a que pueda generar, en todo caso, un espacio de confianza y después abuso de ese espacio de confianza y después abuso de ese menor. Ese es el tamaño del delito de grooming. Oye, pues es algo que tenemos que estar muy al pendiente, pero ¿cómo poder evitar, cómo poder detectar a estas personas, cómo poder evitar que los niños caigan en este tipo de acciones para empezar con este tema de grooming? Mira, creo que todo parte del sentido de la prevención. Cuando uno tiene la capacidad de entender lo que estamos afrontando en una pandemia digital, recordarás que venimos de estar en una pandemia de salud que nos provocó un encierro y del cual se desprendió el uso masivo. Ya lo teníamos de dispositivos. Tú podías viajar a otros países y ver cómo en un subway, en un metro, la gente ya no habla. ¿Por qué? Porque está dentro de sus dispositivos. Ahora imagínate ese escenario con la pandemia en donde todo mundo tenemos a nuestro alcance una computadora, un dispositivo móvil, y todo ello genera la posibilidad de que no hayamos tenido las herramientas adecuadas, la preparación adecuada, la conciencia adecuada para poder generar una defensa frente al ataque que se ha incrementado exponencialmente de delitos cibernéticos, delincuentes que están aprovechando esa gran inversión que hicimos de los dispositivos y del Internet para poder hacer un proceso de hostigación, de delincuencia, de abuso y sobre todo de lo que causa en lo físico. Hay gente que no considera que lo virtual va a tener una consecuencia en lo físico y por lo tanto dice, ahí lo dejo. Sin embargo, todas las herramientas que podemos generar mientras no tengamos la conciencia preventiva de que en el exterior hay un nivel de riesgo importante, no van a funcionar. Sin embargo, permíteme decirte, un antivirus, poner un código de verificación, tener un firewall que permita establecer criterios de quienes sí pueden acceder, el no darle clic a cualquier cosa, el revisar los correos que nos son enviados y algunas de estas naturalezas de herramientas también físicas nos permiten en todo caso el mayor cuidado de nuestros menores, de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. Ahora, otro tema que se me hace muy interesante con las redes sociales es algo que pues nosotros no crecimos con ello, que es el ciberacoso, ¿no? El cyberbullying también que se conoce y que ha derivado que el bullying que se puede dar en la escuela pues se lleve a otros terrenos dentro de la privacidad del hogar, inclusive los fines de semana, lo que puede llevar a tener trastornos de personalidad a muchos chavos que son acosados a través de las redes sociales. Sin lugar a dudas, el bullying como un fenómeno de violencia que estaba localizado en el salón de clases por aquellos que todavía no tienen la preparación para entender cómo un modelo de violencia puede afectar a nuestros menores, no solo a quien es víctima, sino quien reconoce que ese modelo le genera reconocimiento, por ejemplo, o quien entiende que a través de ese modelo puede obtener algo. Cuando vemos esto lanzado en lo global, en el ciberespacio, cualquier persona que no ha tenido esta preparación puede convertirse en este acosador, en este abusivo del ciberbullying que notoriamente está perdiendo las fronteras. Y esto tiene un impacto porque para quien es víctima sufre una consecuencia psíquica y física. Hay evidentemente que observar a las víctimas del ciberbullying y veremos cómo su alegría se va perdiendo, su espacio de armonía se está generando un cambio de comportamiento que muchas veces no estamos observando. Y del otro lado,
el que has hecho el ciberbullying entiende que este mecanismo le ha servido y al rato va a llegar a consecuencias más nefastas que lo van a introducir al alcoholismo, al uso abusivo de las drogas en todo su momento y lamentablemente a la delincuencia. Tenemos que estar constantemente al asedio, tenemos que estar constantemente revisando, no ser hackeados. Es una realidad que vemos ya todos los días, que nos llegan a través de mensajes, que nos llegan a través de mensajes de, no sé, la mensajería instantánea, quiero pensar Facebook, WhatsApp, Instagram, en donde tratan de, por medio del phishing, de llamar tu atención, de decirte, creo que apareces en este video, quiero conversar con alguien, etcétera, etcétera, y a través de eso meterse a tus dispositivos para acceder al hackeo de ellos y tomar información personal para después utilizarla. Y eso es una realidad de la que nos tenemos que cuidar. Sí, en la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada hemos desarrollado de verdad una actividad muy clara de prevención. Sin embargo, llegar a cada uno de los seres humanos que están involucrados en este tipo de fenómenos es solo a través de los medios. Y por eso agradecemos a tu medio en particular el darnos este espacio para provocar la conciencia. Hemos hecho una actividad con la Guardia Nacional para que los ejes estratégicos de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, uno de ellos sea la prevención y el sector privado se pueda involucrar, porque defendemos cuando hacemos prevención a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, adultos mayores, a personas que con confianza ingresan a una página web que tiene las mismas características, por ejemplo, de una tienda departamental donde vas a comprar y tú con todo tu esfuerzo económico haces una compra que nunca te va a llegar y una marca se ve afectada porque tú consideras que hiciste lo correcto, aunque no te diste cuenta de que un dígito cambió el destino de tu recurso. Es así como notoriamente una Estrategia Nacional de Ciberseguridad nos da ya un marco general en donde evidentemente nos hace falta que el Poder Legislativo tenga una ley de ciberseguridad, que nazca ya la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que tengamos un marco jurídico que nos permita que el Ministerio Público esté obligado a conocer de estos delitos cibernéticos y no cuando te han robado tu WhatsApp llegues a una instancia de justicia, de procuración de justicia, y estos sean ignorantes de este tipo de delitos a nivel del ciberespacio. Y si lo vemos a nivel de infraestructura crítica de los países, esta ciberguerra que está ocurriendo frente a nosotros, y aunque es más latente y patente la guerra entre Rusia y el otro país, Ucrania, notoriamente no estamos observando la ciberguerra en donde ha habido ataques que implican afectación a nuestra infraestructura crítica. Es por ello la importancia del ciberespacio y aprecio mucho el espacio. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Ya nada más por último, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones más importantes que le darías a nuestro auditorio para prevenir ser víctimas de este tipo de delincuencia? Creo yo que 3 son fundamentales. Identifica. La palabra nos lleva notoriamente a la observación. Protege. Esto es fundamental. Una vez que tú has identificado que hay patrones de conducta en nuestros menores o que hay activos a los que tú debes de ponerle una perfecta atención, debes comenzar a protegerlos. Y para protegerlos hay desde el cambio de contraseñas, desde el uso de VPNs, desde el uso de firewalls, desde el uso de pequeños detalles que te van a llevar a poder en todo caso también tener un pequeño plan de ciberseguridad en casa que te lleve a proteger y a responder. Y cuando tienes esa posibilidad, todas las herramientas van a nacer frente a tus ojos porque cobraste conciencia. Muchas de ellas están de verdad disponibles al alcance de todos nosotros y una vez que participas en ese cobro de conciencia, las herramientas se convierten notoriamente en algo que va a salvaguardar tu seguridad. Te agradezco mucho, maestro Luis Miguel Dena,
por estar con nosotros, director general de Black Kind. Gracias por darnos estas recomendaciones. Te mando un abrazo, gracias por estar aquí en Central FM. Gracias. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con el gusto de todos los días. Adrianita, ¿dónde andas? Muy bien, estoy aquí, sigo todavía en Austin, estoy en Austin, la capital de Texas, la capital de la música en vivo, capital mundial, todavía por aquí, Pedro, y viendo que el que tuvo un fin de semana de la fregada, por no decir la frase del presidente de México, fue el presidente Joe Biden. Sí, de la fregada, no porque le haya ido mal, sino porque tocó dos temas muy espinosos, muy complicados. Está en Asia, el presidente Joe Biden, y tuvo que hablar de la viruela del mono y tuvo que hablar o advertir a China que no se meta con Taiwán. Si quieres, pues empezamos con este tema. Le preguntan sobre la viruela esta del mono y lo que dijo Joe Biden es que sí es motivo de preocupación, pero que está bajo control y la Organización Mundial de la Salud ya ha identificado 92 casos confirmados. El último parece ser que fue en Florida, en Fort Lauderdale, y es una enfermedad que dice la OMS que tiene síntomas como los de la varicela, pero más leve, así es que no es algo así como para escandalizarse. El primer caso fue en 1970, o sea que no es algo nuevo. Eso por un lado. Y por otro lado, ahorita está en Japón, estuvo primero en Corea del Sur, tuvo que hacerle una advertencia a China. Por eso digo que el fin de semana estuvo, ¿cómo dice López Obrador? Como dice López Obrador, así estuvo para Joe Biden, porque tuvo que advertirle a China que Estados Unidos intervendrá militarmente si es que se le ocurre a China invadir a Taiwán. Ya se lo dijo directamente, que va a proteger a la isla y hizo una comparación inevitable entre lo que es Taiwán y Ucrania, porque China ve a Taiwán como su territorio, así como Rusia ve a Ucrania como su territorio, y fue imposible no hacer la comparación, Pedro. Taiwán sabemos, ¿no? Nada más rápidamente, para hablarte un poquito algo de Elon Musk. La controversia alrededor de Taiwán radica en que después de la guerra China se separa en dos, China y Taiwán. Y Taiwán es independiente desde 1949, pero Beijing siempre ha hablado de una sola China, y ahí está el foco rojo, ahí está el problema. Muchos analistas dicen que la guerra entre China y Estados Unidos podría estallar por culpa de Taiwán, Pedro. Pues yo también estoy de acuerdo. Digo, ha habido una tensión internacional con Taiwán desde hace muchos años. Pero esta comparación que hace Biden de lo que está sucediendo en Ucrania y lo que podría suceder con Taiwán, inclusive es mucho mayor, porque efectivamente los chinos ven a Taiwán como parte de su territorio y ven la separación de Taiwán como una afrenta a su propia soberanía nacional. Ha habido una tensión importantísima y ahorita hemos hablado mucho del papel de China en esta guerra de Ucrania. ¿En dónde está China? ¿Por qué está tan callado China? ¿Qué están haciendo los chinos? China. Entonces, que le abran este frente a la guerra de China y Taiwán, pues evidentemente empezaría a hablar de un estallido más importante sobre la misma connotación del conflicto internacional que se generaría de dos potencias importantes, superpotencias con super ejércitos en conflicto bélico. Nuevamente pone sobre la mesa la tesis de una guerra mundial. Sí, ahí está. ¿Dónde está China? Decías, China está observando lo que pasa en Ucrania como un laboratorio para ver si se lanza o no se lanza. Ese es un hecho. Oye, Pedro, Elon Musk ha estado haciendo noticia en los últimos días, y es que tiene mucho sobre su plato. Fíjate, tiene el tema de Twitter, que lo quiso comprar, $44 mil millones, después dice, no, tiene muchos bots, lo voy a poner en pausa. Eso por un lado. Por otro lado está la depreciación que ha tenido su empresa Tesla en la bolsa, que pues le ha pegado durísimo a Elon Musk, aunque es el más rico del mundo, de todas maneras le ha pegado muchísimo. Está su propio escándalo sexual, del que hablábamos, y ahí está pendiente.
Y están las críticas que está haciendo a Joe Biden, y rápidamente quiero hablarte de ese tema porque me parece súper interesante, sobre todo ahora que ya empezaron las primarias aquí en Estados Unidos. Una vez más, ya por segunda vez, Elon Musk da a conocer sus preferencias electorales y es para los republicanos. El fin de semana dijo esto. Dijo que el Partido Demócrata se ha convertido en un partido de división y odio. Y anteriormente Elon Musk pues, ha apoyado a los demócratas. Es el hombre más rico del mundo y entonces importa lo que dice, y sobre todo en momento electoral, sí importa porque tiene mucha influencia política. Hace lobbying, hace donaciones, lo cual es legal aquí en los Estados Unidos. No las hace por medio de un sobre amarillo en un restaurancito de mala muerte, no. Es legal y hace lobbying y hace donaciones Elon Musk. Por ejemplo, en el 2021, Tesla y SpaceX gastaron $2 millones en lobbying. Y Elon Musk ha invertido en los dos partidos. Le invierte al demócrata, le invierte al republicano, pero esta vez es claro, y lo que estamos viendo, Pedro, es que está siendo un duro crítico de Joe Biden, porque por obvias razones se opone a esta idea de tax the rich, o sea, póngale impuestos a los ricos, a las grandes corporaciones. El discurso de Alexandria Ocasio-Cortez, que le hemos escuchado mucho, y sobre todo de Elizabeth Warren, que en su campaña política, pues ese fue su lema de campaña, tax the rich. Y entonces esto está siendo muy criticado por Elon Musk para el presidente Joe Biden. La semana pasada decía en un podcast Elon Musk que él se consideraba moderado, que no era ni republicano, que no era ni demócrata, que siempre había votado demócrata, pero que esta vez no lo va a hacer, que va a votar por republicano. Y sabemos que pues tiene mucha simpatía por Donald Trump. Ahora que compra Twitter, ha dicho que va a regresarle su cuenta a Donald Trump, que tiene muchísimos seguidores, y es de realmente esto va a tener muchas repercusiones en estas elecciones seguramente. Ya lo dijiste temprano, estuvo en Brasil apoyando a otro personaje, que es el presidente de allá, que es Jair Bolsonaro, que se está lanzando para un segundo término. Es de ultraderecha, ya sabemos, ya ahí dio conectividad al Amazonas, a las escuelas lejanas. Es de ultraderecha. Jair Bolsonaro lo está apoyando Elon Musk, y así es que pues que no se hagan ilusiones de que los va a voltear a ver alguien que pueda mandarle mensajitos a Elon Musk por Twitter, por aquí, por allá, que ya hemos visto los cuatroteístas mandándole mensajitos a Elon Musk. No los va a ni voltear a ver, él es de ultraderecha por lo que estamos viendo. Así es que ahí está el tema de Elon Musk. Tiene mucho sobre su plato, va a seguir siendo noticia. Estamos en periodo electoral en Estados Unidos, en noviembre las intermedias, y esto se pone muy interesante, Pedro. Yo no sé si el posicionamiento político de Musk tenga más que ver con sus ganas de darse cuenta qué tan influyente es. Porque evidentemente esta declaración de que antes votaba demócrata porque defendían y ahora va a votar republicano, pues está de más, ¿no? La opinión política que tenga Elon Musk, y sabemos que pues evidentemente en el tax the rich, pues él sería el que más tax recibiría porque he's the richest one, es el hombre más rico de todos, o de los hombres más ricos que hay en el mundo. Pero aún así creo que ahorita ya Musk, no sé, como que de repente siento que ha perdido un poco la cabeza con tanto dinero. Sí, la cabeza la ha perdido, sí. En verdad lo veo muy payaso, lo veo muy activo en Twitter diciendo muchas incongruencias, simplemente chance sería por el ánimo de divertirse o de ver qué reacción pueda lograr tener, porque de repente pues así les da, ¿no? Y eso es lo que yo veo, no veo que vaya pues, a modificar mucho la tendencia. Yo, francamente, ahora en estas elecciones veo a un partido demócrata que perdió mucho ante la expectativa. Hubo un gobierno tan malo como el de Trump, que la expectativa era un gobierno muy bueno, y el de Joe Biden resultó ser un gobierno normal, y entonces la expectativa era mucho mayor, por lo tanto perdió mucha credibilidad. Y de ahí pues vendrá un backlash impresionante, ya lo veremos en estas elecciones de noviembre, en donde estoy casi seguro que los demócratas van a perder alguna de las dos cámaras. Sí, esto coincido contigo, van a perder las dos cámaras las van a perder, porque el norteamericano vota con la cartera, Pedro.
independientemente de que la inflación sea mundial y sea global, están viendo las repercusiones en sus bolsillos. La gasolina tuvo un nuevo repunte y esto está haciendo que volteen a ver al partido republicano. Donald Trump está viendo ahí. Pues sí, porque cuando Donald Trump era presidente, pues podrán mentar madres, podrán decir que Donald Trump era un racista, pero a nivel economía, Donald Trump traía una estabilidad. Ahora, era una estabilidad de cierto modo heredada por el gobierno de Barack Obama. Porque Barack Obama deja una buena economía, que durante los primeros años del gobierno de Donald Trump son de bonanza. ¿Cuándo le empieza a ir mal económicamente a Donald Trump? Con la pandemia. Y ese boquete económico viene a repercutir en la economía que estamos viendo ahorita. Como bien lo explicas ahora, el norteamericano no piensa con otra cosa que no sea con la cartera, pero no están poniendo sobre la mesa los factores internacionales que están haciendo de este aumento de la gasolina y este aumento inflacionario un problema global, no un problema de país. Sí, bueno, pero al que tiene la culpa es el que está en el poder. Pero así pues siempre, así lo siempre. ve la gente. Y vamos a ver, se va a poner bien interesante porque ¿cuáles son los candidatos que tiene cada partido? Ya todo el mundo está especulando que quién va a ser. Miren, nada más tengo aquí una lista de los posibles candidatos republicanos. Obviamente Donald Trump, que todavía no se descarta de esta situación. Trump Jr., su hijo, también está ahí con un piecito puesto. Está Ted Cruz, está Tim Scott, está Mike Pence, el VP de Donald Trump, que se separó un poco de él. Ron DeSantis, que es el que veo yo más fuerte, y por supuesto, pues tenemos a Donald Trump. Pero sí, así está la cosa. Elon Musk, nada más para finalizar, sí va a tener mucha repercusión, porque sí está muy payaso en Twitter, sí está diciendo cosas incongruentes, pero con cualquier tweet que hace él, tira la bolsa, le da en la torre a la criptomoneda o la lanza al espacio. Y vas a ver cómo el tema de Twitter le va a servir muchísimo para jalar a un gran grupo de la población que quizás va a votar de acuerdo a lo que Elon Musk diga. Y al tiempo, Pedro. Sí, pues se ha convertido en un gran influencer, eso no lo podemos negar, mi querida Adriana. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio con el gusto de estar con ustedes. Y bueno, ahora en esta gira que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace un comentario que me llamó muchísimo la atención. Porque dentro de estos momentos en donde primero pues, nos mandó a todos al carajo con la contratación de los médicos cubanos, también se toma el tiempo de hacer un comentario para los ricos. Fíjense, el presidente dice en términos sucintos, que los ricos durante su administración no han perdido dinero. Que los ricos en su administración han mantenido. Entonces, todo este discurso que hace el presidente sobre primero los pobres, pues queda muy de lado, ¿no? Porque efectivamente el presidente López Obrador se ha dado cuenta que necesita a los ricos y que necesita el apoyo de los empresarios mexicanos, a los que desde un principio atacó, azotó, victimizó, hizo los malos, culpó de todos los males habidos y por haber, porque el presidente en sus propias palabras ha dicho que no solamente el dinero es malo, es tóxico, es aspiracionista, es diabólico. Y ahora, pues ha cambiado la tónica. Y efectivamente, López Obrador se ha hecho de un nutrido grupo de ricos que, como buenos empresarios, no pierden el ojo sobre el interés económico, porque son empresarios. No se trata de política, no se trata de otra cosa más que mantener a sus empresas y sus capitales sin ponerle corazón al asunto. El empresario no tiene corazón. El empresario ve por los intereses de su empresa. Y es así que atrás de Andrés Manuel López Obrador hay una enorme cantidad de ricos encabezados por, llamémosle nombres. Ahí vemos a Carlos Slim, ahí vemos a Emilio Azcárraga, ahí vemos a los grandes ricos mexicanos, a Daniel Chávez,
detrás del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo que han buscado hacer con el gobierno de la Cuarta Transformación es lo que han hecho con otros gobiernos. Negocio, porque son empresarios. Porque este concepto que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de el neoliberalismo malo, es un concepto que no solamente no entiende, sino que en repetidas ocasiones utiliza al mismo modelo neoliberal, al mismo modelo de basar la economía en las aportaciones que puede tener el sector privado para sacar adelante su proyecto de nación. Entonces, los ricos no han perdido nada durante su gobierno. Efectivamente. Pero ¿y los pobres, señor presidente? Esos pobres que dice usted procurar, esos pobres que dice usted que primero van ellos, sin olvidarle decir al pueblo que usted no busca que sean primero los pobres. Primero ellos sí, pero para morirse. Primero ellos sí, pero para quedarse pobres. Primero ellos sí, pero que haya más pobres. Es lo que quiere su administración. Y efectivamente, esta idea de que se acabaron los privilegios, esta idea de que se acabó con el padrinazgo del gobierno ante grupos empresariales, es falsa. Porque los grupos empresariales necesarios para el gobierno siguen teniendo el padrinazgo, claro, no aquellos ricos que no están con él. Y entonces hay muchos ricos en el país que han sido atacados por el presidente porque no comulgan con su ideología o no comulgan con la forma en la que están llevando a cabo el país. Entonces esos ricos son los ricos a los que hay que acabar y destrozar. Como es el caso de los que utilizaban el outsourcing como un sistema para generar empleos en nuestro país y que acabaron siendo atacados por el presidente, que ahora recurre al mismo modelo de outsourcing para traer a médicos cubanos. Porque López Obrador es un hombre que no tiene dignidad y mucho menos tiene lógica en su pensar. Pero eso sí, tiene un discurso bien desarrollado, un discurso destinado a los oídos de aquellos votantes que creen en él sin mirar, sin preguntar, sin exigir, sin ver, simplemente porque llega el luchador de las causas justas, por más injustas que éstas puedan llegar a ser. Si nos vemos en términos de un avance en la lucha en contra de la pobreza, de un avance en cualquier sentido que podamos llegar a ver la economía nacional, no la hay. Pero efectivamente, tiene razón el presidente. Los grandes ricos de nuestro país no han perdido nada. Si acaso han ganado. Porque han ganado algunos de ellos, sabiendo manejar bien sus intereses empresariales, los cariños del presidente de la República, que sabe que necesita de este modelo neoliberal para poder sacar adelante su gobierno ante la incapacidad del propio. Ya no podemos pensar en un país centralizado en donde todo, absolutamente todo el control de los capitales está en el Estado. Esos modelos ya no funcionan. Por el mismo sistema multilateral, por la misma cooperación entre las naciones, por la misma necesidad de más y mayores capitales, por la misma necesidad de un gobierno de generar empleos. Hoy el gobierno, sin los grupos empresariales, no puede salir adelante. Entonces, véalo, el presidente es un mentiroso, porque lo único que hace es elevar un discurso político para conseguir sus votos, pero en la práctica, todo lo que dice llega al grado de la nulidad. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Mi queridísimo Alex Reyes, los deportes, te saludo con mucho gusto. Alex, cuéntanos. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. Pues ha sido un fin de semana muy intenso, afortunadamente con muchas cosas, pero fíjate que estamos ya prácticamente cumpliendo 24 horas de que terminó, más o menos poco a las 10 de la mañana de ayer terminaba el Gran Premio de España con el 1-2 de Red Bull, pero a partir de ahí he leído mucho en redes sociales, comentarios, incluso muchos medios de comunicación hoy
diciendo que no dejaron ganar a Checo Pérez, que por la instrucción que le dieron en la vuelta 49, faltaban todavía 17 giros y le dieron la instrucción que si Max Verstappen venía en mejor velocidad, con llantas más frescas, con mejor ritmo de carrera, nada más tenía que dejarlo pasar. Y era la lógica, ¿no? Y esto a lo mejor perdemos un poquito de vista lo que ocurrió y la función que cumple el piloto mexicano. Es coequipero del campeón del mundo, bien dicho desde el año pasado, es el ministro de la defensa de Max Verstappen. Y ayer, ayer, a pesar de que Checo tuvo una extraordinaria carrera, a diferencia de casi todos los pilotos, no cometió un solo error, lideró el Gran Premio de España por algunas vueltas. Bueno, pues el tema es que quizá nos duele escuchar, como ocurrió con Valtteri Bottas y con muchos otros pilotos, cada escudería tiene a su piloto 1 y su piloto 2. Checo Pérez es el número 2 en Red Bull, por más que nos duela a todos los mexicanos, y la función que la está cumpliendo perfectamente es la de ayudar a su equipo y a Max Verstappen a lograr el bicampeonato. Checo tiene, creo yo, garantizada la firma de un nuevo contrato con Red Bull por lo que está haciendo. Ahora, si no está muy contento, pues tiene la posibilidad de buscar otro equipo. Está en la disyuntiva, sus casi 33 años, decidir seguir con Red Bull, un equipo que aspira al campeonato y que tiene hoy Checo Pérez un tercer lugar. Si se mantuviera así un podium después de un año completo, sería maravilloso para Checo Pérez, o buscar otro equipo que le abra las puertas. Y vemos el caso de Valtteri Bottas, que está en Alfa Romeo, está teniendo un buen año, pero de lejos ni por ninguna circunstancia peleará el campeonato. Así es que, pues aunque a muchos nos duela, Checo está cumpliendo una labor perfecta con Red Bull y ayer tenía todo para ganar Max Verstappen y pues Checo lo único que hizo fue abrirse para no generar un posible accidente. Este fin de semana, Gran Premio de Mónaco, las cosas para Red Bull pintan muy bien, hoy ya son líderes en todo, en constructores, y Max Verstappen también ya es líder como piloto del campeonato, y Checo, insisto, en tercer lugar, una posición privilegiada sin duda alguna para el piloto mexicano. En fin, hay varias cosas y a lo largo de la semana pues será tema de conversación. Por otra parte, en liguilla del fútbol mexicano, le diría que lo del sábado era una de las grandes noches del fútbol mexicano, pero todo fue básicamente un montaje por el error que cometió desde el medio tiempo Miguel Herrera de alinear a un jugador indebidamente, y con esto ese segundo tiempo quedará solamente en el recuerdo, porque hoy debe definirse que Tigres pierde en la mesa 2-0 ante el Atlas, y con esto un global claro de 5-0 en la eliminatoria. Mientras eso ocurría, las emociones que se dieron en el Universitario de Nuevo León, insisto, son de esas noches que quedarán en la memoria de todos quienes lo vimos, a pesar de que deportivamente Atlas, con el penal al minuto 100 de Rocha, termina por eliminar a los Tigres. Pues esos 35 minutos han sido fantásticos y muy emocionantes. Atlas va por el bicampeonato, cosa que no se logra ya desde hace casi 8 años por parte del equipo de León. Enfrentará al mejor club del fútbol mexicano hoy día, que son los Tuzos del Pachuca, que ayer, creo yo, mucho más fácil de lo esperado, eliminaron con un marcador muy claro de 4-1 a las Águilas del América, sin ningún problema. América opuso resistencia 15 de los 90 minutos del partido, con una gran actuación de Romario Ibarra, y pues el 3-0 para el equipo de el Pachuca, que este fin de semana ahí en el Estadio Hidalgo recibirá la gran final. Seguramente hoy conoceremos el calendario. El partido de ida jueves en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, y el domingo en el Estadio Hidalgo. Y algunos temas más rapidísimo, pero lo que ocurrió ayer en la Premier League, fantástico, lleno de emoción, de drama. El Manchester City es nuevamente campeón de la Premier, 4º año para Pep Guardiola y 5 en los últimos 6 ha sido campeón, ha llegado a dominar de una manera abrumadora. Hoy a muchos quizá les sepa poco, un nuevo título para el Manchester City,
que derrotaron 3-2 al Aston Villa después de ir perdiendo 0-2 en casa, porque este equipo a lo único que realmente aspira año tras año, además de ser el líder en la Premier, claramente la inversión va enfocada a ganar la Champions. A ver si con Erling Haaland el próximo año pueden conseguirlo. Y la nota en España, hoy todo el mundo habla del Superman. Javier Aguirre llegó a salvar al Mallorca cuando parecía no había posibilidades y resulta que el vasco ha logrado el objetivo. Ayer ganan 2-0 como visitante en el Sadar, la que fue su casa muchos años en Pamplona, 2-0 a los Osasuna, y el Mallorca permanece. Con esto, pues prácticamente Javier tiene garantizada la permanencia en el equipo mallorquín para la próxima temporada. Así es que ha sido un gran fin de semana. Ganó José Urquidi con los Astros. En el básquetbol, los Guerreros de Golden State 3-0 sobre los Mavericks de Dallas. En fin, varias cosas. Pedro, hoy la final femenil, Chivas con ventaja en casa 4-2 sobre Pachuca. Parece también habrá nuevo título para el equipo del Rebaño Sagrado en la categoría femenil. En los hombres ya sabemos, andan arrastrando, como dicen por allí, la cobija. Te mando un abrazo, Pedro. Muy buen día y muy buena semana para todos. Igualmente, mi querido Alex, gracias a todos los que hacen posible este programa. Por supuesto, a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo le agradezco que esté con nosotros y los espero aquí el día de mañana con más información. Yo soy Pedro Ferriz Hija. Recuerde, como todos los días, hagamos historia. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.